¿Cómo andan? Hoy un poquito congestionado, un poquito resfriado. Y una cosa que quiero hablar hoy es acerca de las emociones. Los pelos cachivache. Y hay una cuestión que las emociones no siempre son tomadas en cuenta, o un aspecto de las emociones que no son tomadas en cuenta, que tiene que ver con que le damos un tinte de realidad a las emociones como si fueran la verdad absoluta, y lo cierto es que las emociones son tontas. Las emociones no tienen mente, las emociones son disparadas por un evento externo que nos hace sentir de determinada manera, que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con lo que consideramos bueno o malo, lo cual claramente es una cuestión movible, no es inamovible, y por lo tanto no podría ser nunca una verdad el sentirse de determinada manera en determinadas circunstancias, sino que las emociones son lo que a nosotros nos sucede cuando recibimos un evento externo. Entonces, cuando nosotros estamos tomados por una emoción, algunos te dicen que lo ideal es reprimir las emociones, otros te dicen que lo ideal es expresarlas. Y lo cierto es que las emociones vividas en el momento son una energía que difícilmente es controlable. Y como una energía necesita expresarse. Y cuando no la expresamos correctamente, no solamente nos produce quizás una enfermedad o algo que nos hace que nos sintamos mal, sino que también lo que nos hace es vivir situaciones que, cuando le ponemos un poquito más de cabeza y utilizamos el razonamiento, nos arrepentimos de las acciones que hemos cometido bajo determinados impulsos. Y el secreto de las emociones es poder vivirlas, pero vivirlas de una manera en la cual sea una manera ecológica, en la cual nos sentamos defendidos sentamos defendido nuestro ego, que es básicamente lo que se siente amenazado, pero no se siente amenazado cuando nosotros nos enojamos, tenemos miedo o demás, o también y también nosotros defendamos nuestra integridad, ¿no? A veces las emociones nos pueden salvar, el miedo puede salvarnos, un enojo puede salvarnos, pero rara vez en esta vida en la que nos toca vivir, en este tipo de sociedad en la que estamos inmersos, estamos en una situación de vida o muerte. Y nuestras emociones actúan como si fueran cuestiones de vida o muerte. Por lo tanto, ahí es cuando tenemos que empezar a intervenir para poder hacer un buen uso de lo que las emociones significan. Primero, las emociones, lo que desde un punto de vista creador, las emociones son las que crean y generan nuestra realidad. Los místicos han enseñado que sentir es el secreto. Entonces, lo que pensamos y queremos manifestarlo, debemos sentirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos cosas que no son las que queremos vivir? Lo correcto sería atravesar la emoción, atravesar la energía esa que se produjo por cuestión de nuestro sistema de creencias. Una vez que podemos pensar libremente, ahí utilizar nuestro intelecto para poder corregir el pensamiento que generó la emoción, que nos produce una negatividad en nuestra vida. Entonces, la revisión del sistema de creencias, la revisión del diálogo interno, cuando nosotros revisamos lo que nos decimos a nosotros mismos, acerca de nosotros mismos y acerca de otras personas y del mundo que nos rodea, podemos determinar en gran manera de qué está compuesta nuestra realidad, si está compuesta de algo que nos hace bien, o estamos generando algo que nos hace bien, o estamos generando algo que nos provoca
malestar. Bueno, entonces revisar nuestros pensamientos y la forma en que entramos a las emociones a través de nuestros pensamientos es una forma. Algo que utilizo habitualmente para poder centrarme y poder estar emocionalmente en el lugar correcto, en el momento adecuado, es las respiraciones. Hay un montón de ejercicios de respiraciones que podemos encontrar en YouTube, a través del círculo o del circuito de las respiraciones podemos generar diferentes emociones en nosotros mismos, aún la ausencia de emociones, para poder pararnos en el lugar correcto. Desde el punto de vista del análisis transaccional, las emociones corresponden a distintos estados del ser. El análisis transaccional lo conocemos como padre, hijo y adulto. El padre y el hijo son posiciones perceptuales que nos ponen en un lugar o de ataque o de defensa o de víctima o de perpetrador, y el adulto es una neutralidad que nos permite mirar la realidad sin el prisma de las emociones. Eso, de acuerdo a como lo considero yo, el adulto nos permite apreciar la realidad con su verdadera cara y no con una máscara que las emociones le ponen. Entonces posicionarnos en el adulto significa posicionarnos en el presente, no tomando posición por nada y observando lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, con esa mirada neutra o prístina que nos permite a nosotros juzgar la realidad y actuar en consecuencia de una manera más ecuánime, más ecológica, y que el resultado de nuestra emoción no sea un evento peor al que la emoción generó en principio. Está bravo el sol hoy, la vuelta siempre, hasta ahora el tipo 5 de la tarde, el solcito en la cara cuando vuelvo a casa. Y después tenemos otra dimensión de las emociones. Muchas veces lo que le agrega una dimensión más a muchos aspectos de nuestra vida es el análisis sistémico de las situaciones que vivimos. Y la sistémica nos enseña que a veces vivimos emociones que no son nuestras. Vivimos emociones porque estamos intrincados o conectados con algún antepasado, con alguna situación anterior, y cualquier evento similar o que tenga similitudes con algo negativo nos dispara esa emoción que no queremos vivir, ese enojo, esa ira, esa rabia, ese dolor, esa culpa, esas cosas que nos hacen retroceder en nuestra forma de vivir y de la cual no podemos escapar porque estamos atados inconscientemente a los eventos sistémicos de nuestro árbol genealógico. Ahí es cuando las constelaciones nos ayudan para poder desentramar el nudo que representa esa intrincación sistémica y esa emoción negativa asociada a un evento en el tiempo por medio de la intrincación sistémica. Cuando lo vemos en las constelaciones, vamos a un evento que la razón por la cual el consultante desea constelar nos representa situaciones anteriores de su propia vida o del árbol genealógico, y esas situaciones generalmente traumáticas, no resueltas a través de los años, se repite a través de generaciones, y nos tocó a nosotros por alguna razón el seguir viviendo esa situación, y en este momento tenemos la oportunidad de no solamente de sanarla, sino también para no sanarla para nosotros mismos, sino no dejar esa carga en el árbol para los que nos siguen, ¿no? Es una de las ventajas que tienen, o una de las cosas que más me hacen enamorar de las constelaciones, ¿no? No solamente nos liberamos nosotros de la carga que vivimos, sino que liberamos a nuestros hijos, nietos y bueno, las generaciones que nos siguen, de tener que vivir
situaciones por las cuales ellos directamente no son responsables, sino que por una cuestión de resonancia les toca vivir. Y al quitarles ese peso también a nuestra descendencia, lo que hacemos es darle la oportunidad de crecer a un nivel un poquito más alto, porque le estamos dando un piso más elevado para crecimiento. Entonces las emociones, con todas sus dimensiones, con sus situaciones que nos permiten a nosotros, en cierto sentido, en algunos sentidos sobrevivir, en otros sentidos nos retrasa para que no alcancemos la felicidad que estamos buscando. Consejo para hoy es revisar los pensamientos, revisar las situaciones en las cuales yo he tenido una emoción que ha alterado mi conciencia, y al revisarla ver, ¿era justa la reacción que tuve? ¿O podría haber actuado de distinta manera? Y en la medida en que yo vaya siendo más consciente de la vida que estoy viviendo, voy a poder vivir una vida más en el presente, más en el hoy, que es lo que nos invita el adulto, ¿no? La vida en el adulto más liviana, a pesar de que requiere un esfuerzo de mantenerse en ese lugar. Pero solo podemos hacerlo a través de revisar nuestros pensamientos, a revisar nuestro sistema de creencias, a revisar nuestro diálogo interno.